como por el hecho de ser mujer, sino también a todas aquellas personas que tienen orientaciones o identidades distintas a las que se encuentran dominantes en nuestra sociedad, para hacer una sociedad mucho más inclusiva y con derechos para todos, todos y todes. Entonces, si definimos a la violencia en el ámbito familiar, podemos decir, como bien lo dice la legislación a nivel nacional 24417 y a nivel local la 836-N, es toda aquella persona que sufre, ya sea lesiones o maltrato físico o psíquico, por parte de uno de los integrantes del grupo familiar, puede denunciar esta situación. Cuando hacemos referencia al grupo familiar, es bueno tener en cuenta que no se circunscribe al ámbito de las uniones convivenciales o del matrimonio. También tenemos todo tipo un amplio espectro sobre lo que es la violencia familiar. Relaciones de noviazgo, relaciones filiales, relaciones de grados colaterales, primos, abuelos, hermanos, etc. Y es meramente enunciativa lo que consideramos como grupo o las familias, como está considerado en la actualidad el concepto de grupo familiar, en su más amplio sentido. La idea es una protección integral de las familias como tal, independientemente de la forma y el modo en que se compongan. Y la ley 26.485, que es la que legisla sobre la cuestión de violencia de género, dice que es la violencia que se ejerce contra las mujeres por un integrante ya del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra esa vulneración del derecho y que dañe siempre la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y también la libertad. Y en esa libertad comprendemos la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres en los distintos aspectos y distintas etapas y desarrollos de sus actividades y de su campo de acción. Esta misma ley dispone que hay tipos de violencia, que son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, económica, patrimonial y simbólica. Cada una de estas violencias pueden ser manifestadas de distintas formas, y cuando hacemos referencia a las violencias no necesariamente debe ser solamente la física o la psicológica. De hecho, últimamente se han percibido, por una cuestión de visibilización, muchas más violencias con mayor marco de acción, digamos. Y después tenemos, dispuestas por la misma ley también, las modalidades de la violencia, que nos sirve también para orientarnos en este formulario que yo le decía de recepción de las denuncias, donde nos va a indicar cuál es el modo que se llevan adelante las violencias en el ámbito familiar o en la cuestión de género. Tenemos la llamada violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, cuando se ejerce dentro de el grupo familiar. Esta es la que nosotros mayor caudal de recepción de denuncias tenemos en la oficina, porque articulamos directamente con el juzgado de familia, entonces es la que concentra el mayor número. Yo creo que un 60% de nuestras denuncias tienen que ver con la violencia doméstica o familiar. Tenemos la violencia institucional, que es la que se realiza o se lleva adelante por funcionarios, profesionales y agentes de cualquier institución pública. Bueno, esa es un poco menos asidua de denuncias, pero también está prevista en la ley. Y la violencia contra la libertad reproductiva, que vulnera el derecho de la mujer a elegir la forma en que va a desarrollar y planificar su vida familiar y decidir sobre su cuerpo. La violencia obstétrica, que tiene en cuenta la que ejerce el personal, los operadores de la salud, en las cuestiones de cuando las mujeres se ven sometidas, por ejemplo, en un parto, o cuando se trata de las
no me sale la palabra, cuando intervienen en cuestiones de abuso sexual o de violaciones, bueno, también esas palabras vejatorias o denigrantes hacia la mujer que se encuentra en esa situación de vulnerabilidad. Y también una violencia que está muy de moda, que tiene que ver con la violencia laboral, sufrida en el ámbito donde las personas desarrollan su trabajo, la mujer desarrolla y desempeña sus funciones, y la amenaza, la intimidación constante en una relación asimétrica de poder por parte de su empleador o de su superior. Y luego la violencia simbólica, que es la que estamos trabajando sobre todo en las escuelas, con los niños, niñas y adolescentes, para tener una mirada de la mujer desde el concepto de no la mujer objeto, sino la mujer sujeto, mucho más allá de su imagen y los estereotipos que nos vende esta sociedad que estamos viviendo. Y fundamentalmente hay otra violencia que también nosotros la recepcionamos en nuestra oficina, que tiene que ver con la violencia que se ejerce hacia los niños, niñas y adolescentes, que está prevista en el artículo 647, que habla de la prohibición de malos tratos. Y el auxilio que tiene que tener el Estado a través de sus políticas públicas y el sistema de protección que lo integra la 26061, el sistema de protección integral, que es el Estado en la fase administrativa, a través de la línea 102, que realiza un entretejido en colaboración con una solidaridad de la comunidad, la familia y el Estado, para el bienestar y evitar la vulneración de derechos de esa franja etaria de máxima condición de vulnerabilidad. Siempre y cuando, para que no se, digamos, para que no se afecten cualquier tipo de hechos o malos tratos que lesionen o menoscaben física, psíquicamente a los niños o adolescentes. Y en ese caso, cuando no es posible, esta responsabilidad primaria que tiene la familia puede solicitar los progenitores a los servicios de orientación a cargo de los diferentes organismos del Estado, ya sea ejecutivo y judicial también. ¿Cuáles son los canales de recepción de estas denuncias? Bueno, tenemos la oficina donde yo me desempeño, que acompañé las direcciones y los teléfonos y los mails. Tenemos la UDAP, que está en 9 de julio 320, que es la parte que articula con la competencia penal, con las fiscalías de género, los juzgados de niñez, adolescencia y familia, y ahora se ha incorporado el fuero penal hasta el 1 de agosto, ¿no, doctor? Hasta el 1 de, desde el 1 de marzo, perdón, estoy adelantada en el tiempo. Desde el 1 de marzo, la competencia de las violencias de familia pasaron a los juzgados número 3 y 4, con competencia en lo penal, pero todas aquellas causas que son conexas, que tengan alimentos o régimen de contacto anteriores, van a seguir en el ámbito civil. Para descomprimir la demanda que genera esta conflictividad tan latente. Fíjense que yo les decía que en mi oficina nomás tenemos 362 denuncias en lo que va en el transcurso de un año, así que eso descontando todas las que ingresan por otras vías, supongo que serán números altísimos. Yo no los sé con certeza, pero supongo que a medida que vayan hablando los expositores podemos hacer una evaluación de esos números muy por arriba, dice una compañera que está acá presente, que trabaja en el juzgado de familia número 1. Y luego tenemos las fiscalías de género, que están funcionando 3 en la actualidad, en la primera circunscripción, que canalizan todas las cuestiones que tienen que ver con el ámbito penal, que el doctor les va a explicar mucho mejor que yo, y también, por supuesto, las defensorías civiles y penales, y la Defensoría Municipal en la Ciudad Resistencia. Luego tenemos otras formas alternativas y tan efectivas como las mencionadas, que son la División de Atención a la Mujer y Departamento de Violencia de Género y Violencia Familiar, que funciona en Colón 60. También tenemos la línea 737 a nivel provincial como un programa
para erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia familiar, y la línea 144 a nivel nacional, que es la contemporánea de la línea 137 a nivel provincial. Y también, en casos de urgencia extrema, el 911 como una línea optativa, excepcional, si se quiere, porque la verdad que nosotros siempre aconsejamos que llamen a la línea 137, porque tienen la especialización y la experticia que se necesita para contener a la víctima en esa situación en la que se halla, que generalmente siempre son fines de semana o en horarios tardes, digamos cuando se ejerce en el ámbito intrafamiliar es mucho más difícil la visibilización de la vulneración de derechos de la mujer. Y en cuanto a la legislación que hace a la materia, de la que debemos munirnos para ejercitar estos derechos y lograr la protección de las violencias hacia las mujeres y hacia todo el espectro familiar, tenemos a nivel de convenios y tratados la Declaración de los Derechos del Hombre, ya en 1948, como la génesis de este camino de legislación, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y a nivel regional, a través del sistema de OEA, la Convención de Belén do Pará. Ya a nivel nacional tenemos la Ley 26.485 de Protección Integral contra las Mujeres, que era la definición que yo les daba de violencia. La ley también nacional 24.417, que es la que legisla sobre la violencia doméstica o familiar, y la ley 26.743, que se incorporó hace poco, que es la identidad y género, que es del 2012, y también con esta perspectiva de género, contemplar no solo la violencia solamente de las mujeres, sino a todo aquel colectivo que no está comprendido en esta cuestión binaria hombre-mujer, y que hay un colectivo súper importante que se visibiliza, además de en otros espacios a través del LGBTQ. Y por último, la ley Micaela, de la ley 27.449, que tiene que ver con la capacitación continua de todos los operadores jurídicos y de todos los estamentos y espacios del Estado a través de sus esferas, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La verdad que el Centro de Estudios del Poder Judicial y el Centro de Género hacen una activa capacitación a cada uno de sus integrantes, con talleres y charlas y continuas capacitaciones en función a esta temática que nos preocupa y nos ocupa a todos. Y luego ya a nivel provincial tenemos la ley de violencia familiar, que antes era la 4175, ahora es la 836N, la del protocolo de actuación policial ante situaciones de violencia contra las mujeres, que antes era la ley 6548, y esto realmente marcó una diferencia y un hito sobre la capacitación de los agentes policiales y toda la esfera, con un cambio de paradigma. La ley 1886/M, que es la de protección integral de las mujeres, que adhiere a la ley nacional 26.485, y la ley 2123-J, que es la implementación del botón antipánico como un dispositivo georreferencial que se le otorga a las mujeres, lo hace el Poder Ejecutivo, a fin de tener un dispositivo al cual accionar en casos de emergencias y situaciones de extrema vulnerabilidad, siempre por las cuestiones de violencia de género. Y la 1368, que es la adhesión de la provincia a la Convención de Belén do Pará, y finalmente la Ley Provincial 7.900, que es la que facilita la rectificación de todos los datos personales que estén asentados en los registros y archivos, tanto públicos como privados, en virtud de la identidad de género de las personas, que ha significado también un gran avance con esta mirada de perspectiva de género y de la implementación de los derechos humanos para todas, todos y todas. Y por último, y no menos importante, el Código Civil y Comercial ha incorporado la responsabilidad por daños y también la jurisprudencia de la CID a través del sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos que se vinculan con la igualdad de género y el derecho de las mujeres, el concepto de responsabilidad y de reparación, y ahora tenemos programas a nivel provincial, programa Acompañarte, que trata de una ayuda, un sustento económico a las mujeres que han sufrido violencia de género, que se están implementando. Y por último, ya cerrando, para hacer un parangón de qué trata la justicia civil y qué trata la justicia penal, y como las dos caras de una misma moneda, siempre en una función proactiva y en situación de solidaridad hacia esta temática. La justicia civil tiende o propende a la protección, y en cambio el poder sancionatorio ya más fuerte de la justicia penal, con una mirada que es juzgar el delito, la tipificación de un delito, de una conducta antijurídica. En la justicia civil hay una evaluación del riesgo. En la penal, por eso muchas veces se recurre a la vía civil cuando no se logra la probanza, porque son cuestiones que si no hay un golpe o un daño físico, eso es muy difícil en la justicia penal. Y luego las medidas cautelares en la justicia civil y en las sentencias en la justicia penal. Un poco era eso, hacer un introito para desarrollar ya en manos de las personas que tienen a su cargo la ejecución de las medidas conducentes a subsanar la vulneración de los derechos. Y bueno, la función de la mesa consiste en esto de hacer, brindar al justiciable y a las víctimas el acceso primero a la jurisdicción, para todos y para todas y todos, en un ámbito donde se propende a que el procedimiento sea gratuito, no se necesita de la presencia de un abogado, es ágil, es expeditivo. Nosotros recepcionamos la denuncia, la remitimos a la mesa informatizada de familia, y la mesa informatizada de familia le asigna un número de expediente y asigna un juzgado. Y en este momento las asignaciones se hacen en el juzgado civil 3 y 4 de la parte penal, y la persona, nosotros no hacemos seguimiento del expediente, pero sí lo que hacemos en caso de consulta es averiguar el número, asignarles el número a la persona que viene a realizar la denuncia, al juzgado donde está radicada su causa, y hacer, a pedido del justiciable, cuando no tienen abogados, averiguar el estado del expediente, hacer las consultas, las derivaciones pertinentes a otros programas o a la defensoría en líneas generales, también a las asesorías civiles. Y básicamente nuestra función consiste en trabajar articuladamente, no solamente con los organismos y lo que hacen a las dependencias en el ámbito de la faz judicial o jurídica, sino también interpoderes. Trabajamos mucho con la línea 102, con la línea 137, con la Defensoría, con la Secretaría de Derechos Humanos, así que nuestras puertas de las oficinas y todos los medios que nos provee el Poder Judicial para brindar un acceso a justicia están siempre puestos a disposición del justiciable. Así que bueno, era compartir esto. Creo que los espacios para las consultas o las referencias o alguna curiosidad que quieran compartir o información o preguntas van a ser al finalizar la exposición de mis compañeros, así que le doy la palabra a Juan Pablo, que le va a hablar de la segunda instancia, que es a la que sigue a la presentación de mi denuncia. Pero permiso, voy a dejar de compartir para si el doctor tiene que compartir algo. Ahí está. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. En primer lugar, me gustaría agradecer. Están tirando alcohol en gel. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Derewicki como presidente de la asociación y además, obviamente, como representante en esta instancia
del Ateneo de Estudios Procesales del Chaco, obviamente por la invitación. La verdad que nosotros, en el marco del Ateneo, cuando pensamos esta charla, lo hicimos justamente con la idea un poco de hablar de cómo se intervenía o cómo interveníamos distintos aspectos del ámbito tribunalicio en materia de violencia familiar y violencia de género. Así que, en primer lugar, obviamente, agradecer por el espacio. Y en segundo lugar, obviamente, felicitar también a la disertante que me precedió, la doctora Musín, quien se encargó de detallar magistralmente toda la normativa en materia de violencia familiar. La verdad es que sobre esa base nosotros podemos justamente ir ya a lo que es propiamente la intervención y enfocarnos en las cuestiones procesales. En ese sentido, siguiendo la disertación de Gabriela, quien muy bien detalló todo el conjunto de normativas y convenciones que se aplican, nosotros cómo intervenimos los juzgados de familia. Y me voy a concentrar particularmente en hacer una distinción entre el procedimiento que se realizaba antes de la pandemia y el que venimos realizando ahora. Y lo hago principalmente porque me parece que es una cuestión de interés y quizás no todos lo están conociendo. Una vez que desde la oficina de Gabriela Musín o a través justamente de la línea 137 o de la mesa receptora informatizada empezamos a recibir las denuncias por violencia familiar, se recepcionan en la mesa de entrada del juzgado y se digitalizan las actuaciones. Hecho lo cual, se provee y se da intervención al equipo interdisciplinario penal. Vale aclarar, como justamente había comentado Gabriela, es de que a partir del 1 de marzo del corriente año, los juzgados de familia número 3 y número 4 también son competentes para intervenir en las cuestiones de violencia familiar. Esto no significa que, obviamente, la competencia en aquellos casos que sea originaria de los juzgados 1, 2, 5 y 6 persista, porque pueden haber, obviamente, causas conexas. Fuera de eso, en principio la resolución del superior estableció un tiempo, ¿no?, en el cual se va a ir evaluando cómo, obviamente, el cúmulo de tareas, cómo va avanzando el procedimiento, la cantidad de causas que se ingresan y cómo esto va afectando al servicio de justicia. Concretamente, cuando se recepciona la denuncia y luego su digitalización, habitualmente y antes de la pandemia, lo que se hacía era, si se recibía una denuncia de comisaría y la persona no estaba presente físicamente, se la citaba para que se expida, ratifique o no su denuncia, la medida concreta que peticionaba. En la actualidad, esto ya no es así. Como ustedes sabrán, la situación de pandemia ha afectado a todos, y en este sentido hay voces a favor y voces en contra. Hay algunos que podrán sostener que obviamente se afecta la inmediación, ¿no?, el hecho de no poder ver al denunciante. Otras voces dirán, bueno, en realidad es una forma de no revictimizar tampoco tanto a la víctima, porque habitualmente y en la actualidad, ¿qué es lo que ocurre? Se recepciona la denuncia de manera digital e inmediatamente se da intervención al equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario lo que hace es mantener una conversación telefónica o por videollamada con la denunciante o el denunciante. Vamos a hablar, sea hombre o mujer, con el denunciante. Y luego de esa entrevista, el equipo interdisciplinario se va a expedir en sentido favorable o no a lo peticionado. O bien puede ser incluso de que no deseche de todas las pretensiones del denunciante y a lo mejor diga, bueno, esto puede ir por la vía de la mediación, esto puede ser de que no sea exclusión, puede ser que sea prohibición. El denunciante puede pedir, por ejemplo, medida de prohibición y que sea extensivo a los hijos, y el equipo resolver la medida de prohibición, pero sin que la medida sea extensiva a hijos menores de edad. Esto por citar un ejemplo. Una vez que se recepciona ese informe realizado por el personal del equipo interdisciplinario, en el caso de los juzgados de familia penal, el equipo interdisciplinario penal lo componen aproximadamente 10 personas, quienes también intervienen en causa de adultos. Actualmente está a cargo de la coordinación de la licenciada Belén Serrano. Inmediatamente remiten al juzgado ese informe y si no hay niños, niñas o adolescentes, ya
el expediente se encuentra en estado para dictar resolución. Si hubiesen niños, niñas y adolescentes, se le da intervención al asesor de menores. Como novedad podemos decir que en el día de la fecha se puso en funcionamiento el sistema SIGI también para las asesorías de menores. Nosotros hasta hoy nos manejábamos físicamente, es decir, teníamos el expediente con el informe del equipo y remitíamos la causa a las asesorías. En la actualidad y a partir del día de la fecha ya se pueden cargar en el sistema SIGI, que es el sistema penal, por el cual ya directamente ellas están notificadas, tienen acceso además a todas las actuaciones, ¿sí?, digitales de la denuncia, y pueden obviamente expedirse y nosotros inmediatamente tomar razón ya de ese dictamen. Una vez hecho esto, con el dictamen de la señora asesora, favorable o no respecto de lo pedido por la denunciante, se adopta la medida. ¿Cuál es la medida que habitualmente se suele adoptar? Generalmente son medidas de provisión de acceso y acercamiento, que dentro de las medidas de protección sería quizá una de las menos restrictivas. La más restrictiva, considero, es la exclusión del hogar. A su vez, dentro de esas medidas, tenemos medidas que pueden ser extensivas a niñas, niñas y adolescentes, en cuanto a prohibir el acercamiento a algún familiar o a sus progenitores. Tenemos además medidas conexas, como pueden ser justamente la de fijar un régimen de comunicación, puede ser también lo referido a fijar cuota alimentaria, puede ser cuestiones relativas a brindar protección a la persona en su domicilio, pueden ser además las medidas tendientes al secuestro del arma de fuego, o también, por ejemplo, como también ya adelantó Gabriela, la entrega de un botón denominado antipánico o dispositivo georreferenciado. Algunas provincias incluso entregan tobilleras. Hay toda una discusión con relación a ese tema, porque algunos sostienen de que, bueno, que en realidad lo ideal sería controlar al agresor y no que el dispositivo solamente lo tenga la víctima, es decir, controlar a la víctima si tiene el botón, sino realmente controlar efectivamente si la persona denunciada se acerca a determinado domicilio o se acerca a la víctima. En otros casos se entregan 2 dispositivos. La cuestión es que, bueno, yo creo que me parece que eso también habría que evaluarlo en función de una cuestión económica, ¿no? Ustedes saben, hay empresas que cobran obviamente por este servicio que se da, que se le cobra al Estado, así que yo creo que deben haber diferencias en cuanto a costos. No es que creo, había diferencia en cuanto a costos hace un par de años cuando teníamos reunión en Casa de Gobierno con relación a la entrega de los dispositivos botón antipánico. En su momento también se trabajó hace algunos años con relación a los protocolos que tienen para lo que es la entrega del botón y como dato de color es el tiempo también que la persona lo tienen, y lo cual tiene que, luego de un determinado tiempo, se le pregunta si lo requiere o no, si no lo debe devolver. Es decir, hay todo un mecanismo detrás también, un sistema detrás de lo que es la entrega de ese tipo de medidas de protección, ¿sí? En principio, estas son las medidas de protección en general que se suelen adoptar los juzgados, hecho lo cual, ¿no? Hecho lo cual, esta persona lo que cuenta es con un instrumento jurídico que le va a servir para el hipotético caso de que el agresor o el denunciado incumpliese la medida, ya estaríamos entrando o estaríamos incurso en otro tipo de situación más gravosa, que es la comisión de un delito por el 239 del Código Penal. Yo no voy a entrar a hablar mucho del aspecto penal, porque para eso está el doctor Cáceres Olivera, que va a explicar mejor cómo funciona, pero ese, en líneas generales, es el trámite. En definitiva, a raíz de la pandemia, nosotros ya el contacto con la víctima casi no lo tenemos. Si existe algún tipo de dudas, ¿qué es lo que se hace? Se le llama por teléfono a la persona, ¿sí? Es muy, muy raro que alguien se presente ante el juzgado. Los escritos, además, se recepcionan por el sistema SIGI, es decir, que eso también está cubierto. Y por último, por ahí recibimos también actuaciones referidas a la justicia de paz y faltas,
y en esos casos, cuando la justicia de paz y falta adopta una medida, el Código de Falta establece que, bueno, adoptada la medida, deberá remitir al juez con competencia. No quiero tampoco hablar mucho de eso porque el doctor de la MEA seguramente ya va a tocar la parte de justicia de paz y falta, pero nosotros cuando recibimos una resolución de ese tenor, lo que hacemos simplemente, como es la decisión de otro magistrado, es damos por cumplimentado el trámite o la resolución que ya se adoptó. En algunas veces, en algunas oportunidades, si ha transcurrido bastante tiempo desde el dictado de la medida del juzgado de paz y el arribo de esa actuación hasta el juzgado de familia, lo que solemos hacer es llamar a la persona para preguntar si esta medida que se dispuso se cumple o no. Es decir, a título simplemente de informarle de que en caso de que esto no se cumpla, puede recurrir a la vía penal para hacerla efectiva. ¿Sí? En principio y en líneas generales, esta es la manera en que se interviene. Con anterioridad, otra diferencia era que en la parte de familia, previo a las limitaciones por el COVID, se requería una información sumaria de al menos 2 testigos. Eso también ya no se solicita, motivo por el cual básicamente la resolución, que es la medida cautelar que nosotros adoptamos, se encuentra en la cuestión, al menos en la fase probatoria, limitado pura y exclusivamente por el informe del equipo interdisciplinario penal. Es decir, que la parte de los testigos ya no se requieren, la presencia de la persona del denunciante en principio tampoco se requiere. Podría llegar a ocurrir que en los casos de exclusión del hogar, ¿sí?, que la persona simplemente se presente físicamente, pero a los fines de retirar el instrumento que consiste en el mandamiento. El mandamiento para su presentación ante la mesa de notificaciones y mandamientos y efectuar la diligencia oportuna y para proceder a la exclusión, ¿no?, del denunciado. Fuera de eso, es bastante improbable de que se acerque ante los estrados del juzgado. Bueno, también como dijo la colega que me precedió, la charla va a continuar con otros 2 colegas de la parte penal y la parte de justicia de paz y falta, y lo que más nos interesaría a nosotros en realidad es escuchar justamente a las personas que nos están escuchando, al auditorio, el tipo de consulta, de inquietudes que tengan, para que esto, más que ser una charla empírica, por decirlo de alguna manera, sino que se haga un poco más, más de taller, más de consulta. Le dejo entonces ya para la parte penal con el doctor Cáceres Olivera, y desde ya estamos aquí dispuestos para escuchar los interrogantes que pudieran surgir del auditorio, los cuales, tengo entendido, se van a leer al final de la charla. Muchas gracias. Sí. Muy mal. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Primero, antes que nada, me disculpo por la voz. Me levanté hoy un poco afónico, así que bueno, voy a hacer lo posible para que sea claro y se me entienda lo que voy a empezar a exponerle. Antes que nada, agradezco la invitación a la Asociación de Magistrados, cabezado por su presidente, el doctor Derewicki, para invitarme en este Ateneo y comentar más o menos cómo venimos trabajando el área penal, que algo ya estuvieron adelantando los exponentes anteriores. Y bueno, básicamente nosotros desde el año 2019, el Procurador General Jorge Cantero, junto con el doctor Miguel Fonteina, tomaron la decisión, luego de reunirnos en los colegios fiscales, de crear, en base a la cantidad de denuncias que se estaban recibiendo, fiscalías especializadas o abocadas específicamente a la temática de violencia de género. Es así que a partir del 1 de marzo del 2019, por resolución 13 de Procuración General,
es que se designan en principio a 3 equipos fiscales, es decir, el equipo fiscal 4, el 9 y el 11, para que se aboquen a la resolución exclusiva de delitos contenidos en el marco de la Ley de Protección Integral a la Mujer, o delitos que tengan que ver específicamente con violencia de género. Nosotros hoy en día estamos funcionando con turnos de emergencia, que también a medida que fuimos avanzando en esta nueva sistematización de trabajos, fuimos creando un turno de emergencia distinto, dispar a lo que nosotros, bueno, le decimos las fiscalías comunes. Es así que cada equipo fiscal, arrancando por el 9, los primeros 10 días del mes son los días que tendrá un celular, un WIN, al cual va a recibir todas las denuncias que se acarrean en la primera circunscripción, incluyendo la línea 137 y los otros centros de recepción de denuncias que se fueron implementando en especial en esta etapa de pandemia. Del 11 al 20, todas las denuncias son recepcionadas por el fiscal número 11, y del 21 a fin de mes por el equipo fiscal 4, al cual me encuentro a cargo. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque independientemente de las denuncias que vayan ingresando, los equipos fiscales, nosotros estamos organizados en base también a resoluciones previas que son del año 2018, el efecto de evitar la revictimización de las mujeres vulnerables o que se encuentran tramitando un proceso penal por una cuestión de violencia de género, es para la acumulación de las causas, en el caso que hubieran denuncias repetitivas, digamos, o de distintos hechos. A veces denuncian lesiones, otras veces denuncian amenazas, después pueden incurrir en desobediencia judicial, y esto hace que haber encabezado en 3 equipos fiscales la totalidad de las denuncias que va recibiendo esa persona, va a saber que hasta tanto en su causa no se requiera juicio, va a estar siempre dirigida a un mismo equipo fiscal. Es decir, mientras el expediente esté en trámite, todas las denuncias que vaya radicando siempre va a estar, independientemente de la fecha del turno de emergencia de cada equipo fiscal, va a ir al equipo en el cual posee una causa o un expediente en trámite. Nosotros funcionamos básicamente parecido, como explicó el doctor Lugari. Nosotros tenemos una mesa de digitalización. Todas las comisarías ahora están presentando los expedientes conforme un turno que le asigna la mesa de ingreso, la MUIT, al efecto también de evitar, digamos, por todo el tema del coronavirus y la propagación de esta enfermedad. Lo que sí se suele hacer, una vez anoticiado un hecho delictivo, que es transmitido tanto por las comisarías como por la línea 137, es, en el caso de ser necesario, y depende de la gravedad del caso que nos transmitan, es disponer la medida proteccional en forma inmediata en caso de que no se ordene la detención del imputado, ¿no? Es decir, si vemos a un caso, por ejemplo, de amenazas, que por lo general, si no hay otras denuncias previas o el primer hecho que es denunciado por la víctima, a veces la situación procesal del imputado se resuelve en libertad, pero ya en la notificación de las actuaciones lo que nosotros hacemos es disponer inicialmente la medida proteccional, tanto de prohibición de acceso y acercamiento, como, dependiendo también la gravedad de cómo el contenido de la denuncia, hasta la exclusión del hogar. Y la remisión de las actuaciones para el día hábil siguiente por parte de la comisaría que esté haciendo el procedimiento, a los efectos de nosotros pues proceder a la toma de la testimonial de la víctima para que ratifique, ¿no?, los dichos o amplíe en caso de que por ahí haya incongruencia entre lo que se plasmó en la comisaría y lo que declara ante nuestro equipo fiscal. Hoy estaban hablando en un momento sobre la cuestión de la toma de testimoniales, si era beneficioso o era perjudicial. A nosotros como equipo fiscal, la verdad que la toma de testimoniales a través de las modalidades de videollamadas nos llevó a agilizar
demasiado lo que es el trámite del expediente. Es decir, hoy un expediente está impactando y prácticamente en la semana se le dio trámite, ya se sacó el decreto con el abocamiento, con alguna medida supletoria que se requiera, informe a sanidad policial, al hospital, ya con citación para testimonial, prácticamente en el día que nos estamos abocando, y evitamos a veces el paso del tiempo de 10, 15 días hasta que se libre la cédula, se le notifica a la víctima. Obviamente va a tener que ser por lo menos con 48, 72 horas después de la notificación. Y bueno, cuando nos damos cuenta, a veces pasaba 10, 15 días hasta que uno podía tener a la víctima, a la denunciante en fiscalía y tomarle la denuncia, la declaración testimonial, para ir recién nosotros poder contactar al imputado al efecto de hacer la imputación pertinente y disponer las medidas proteccionales que esté requiriendo la denunciante. Esto a nosotros nos facilitó mucho, nos agilizó también todo lo que es materia de trámite. Hoy, si un expediente no está con demasiadas complicaciones, demasiados elementos probatorios para producir, estamos hablando que podemos estar requiriendo una causa a juicio dentro del mes, un mes y medio de trámite, que teniendo en cuenta cómo estamos funcionando como equipos fiscales, que poseemos solamente 3 proveyentes, un prosecretario, un secretario y un ayudante fiscal, que el ayudante fiscal, en la modalidad de trabajo que tenemos nosotros actual, no depende exclusivamente, si bien está el personal a mi cargo, no depende exclusivamente de las tareas de mi fiscalía, sino se reorganizan entre los 3 equipos fiscales que están en la avenida 9 de julio 236. Entonces estamos hablando, y a modo comparativo y para conocimiento también, de un ingreso por turno, o sea, por mes, de aproximadamente entre 80 y 120 expedientes penales, lo que lleva a una toma tanto de testimoniales como de declaración de imputado, audiencia de designación de abogado defensor o de querellante, de aproximadamente arriba de 100, 150 llamadas por proveyente por mes. Es decir que tenemos un trabajo bastante arduo, tratamos siempre de nuestra perspectiva de darle la celeridad que el caso merite. Sabemos que hay hechos que son graves y necesitan una protección inminente y urgente por parte de la justicia para evitar situaciones más gravosas, obviamente evitar los índices de femicidio y mortalidad que tenemos por hechos violentos contra la mujer, que independientemente del trabajo que venimos implementando y de la cantidad de causas que se están requiriendo a juicio por parte de nuestros equipos fiscales, los índices prácticamente no han mermado. Estamos siempre hablando de un mismo número de aproximadamente entre 7, 5, 7, 8 muertes violentas al año dentro de la provincia. También tenemos que tener en cuenta que si bien los equipos fiscales en materia de violencia de género estamos tramitando específicamente delitos como ser la desobediencia judicial, como ser las lesiones en todas sus, digamos, su amplio espectro, digamos, lesiones leves, graves, gravísimas, tentativa de femicidio, también manejamos todo lo que son los delitos de amenaza, las amenazas simples y sus agravantes, amenaza con arma. También, dependiendo del caso, si bien por resolución y de forma organizativa solamente estamos básicamente tramitando estos tipos delictivos, hay veces hay denuncias que vienen con otros delitos conexos, como ser el hurto, como ser el robo, como ser el daño, como ser la tenencia y portación de arma de fuego, a lo cual nosotros, digamos, por una cuestión de practicidad y para no estar desglosando el expediente y haciendo una doble investigación por hechos delictivos distintos, pero que para nuestro criterio tiene conexión con una situación constante de vulnerabilidad y violencia de género, nos abocamos directamente nosotros, los equipos fiscales de violencia de género. Ese es más o menos el trámite que estamos dando. Como novedad también podría transmitirle el caso de los delitos de desobediencia judicial, cuando a veces tenemos la situación de que tanto los juzgados de falta como los juzgados de familia nos remiten una actuación
poniéndonos en conocimiento el delito de desobediencia judicial al tomar conocimiento por un expediente en sus juzgados, en donde la víctima le informa que el agresor sigue contactándola, por ejemplo, y nosotros como fiscales dispusimos una medida proteccional de prohibición de acceso de acercamiento. Hoy en día los juzgados de garantía y también la Cámara de Apelaciones han entendido y están resolviendo de esa forma que las resoluciones que nosotros dictamos de las medidas proteccionales no encuadrarían en el delito de desobediencia judicial específicamente, porque en la interpretación que se está implementando ahora entraría como un requisito para el mantenimiento de libertad. Es decir, que ahora nosotros lo que hicimos o empezamos a hacer es ya no imputar el delito de desobediencia judicial específicamente al tomar conocimiento de estos casos, sino citar de vuelta al imputado, le podemos hacer un apercibimiento del cese de acto de hostigamiento o de contacto hacia la víctima, o directamente ya revocarle la libertad en aquellos expedientes que nosotros estamos abocados. De la misma forma operamos con los juzgados correccionales o la Cámara del Crimen, tomado conocimiento en la causa requerida, siempre nos mandan a nosotros como equipo originario, digamos, como parte de la investigación, nos mandan esas actuaciones complementarias, nosotros le ponemos conocimiento ya al juzgado donde se encuentra radicada el expediente. Básicamente, esa es nuestra forma de actuación, eso es lo que nosotros venimos haciendo desde los equipos fiscales. Vuelvo a insistir, tratamos dentro de todo lo posible de tratar de dar la mayor celeridad a los trámites de los expedientes. Estamos hablando de que hoy creo que el equipo fiscal número 11 tiene aproximadamente casi 900 expedientes en trámite. El equipo fiscal 9 está también casi en 700 expedientes. Mi equipo fiscal está rondando ahora los 300 expedientes en trámite. Y es una cuestión de que la verdad que es constante el ingreso de la demanda de denuncias de estos tipos de delictivos. Como novedad también tenemos que a partir de diciembre ha cesado en su actividad la doctora Villalba, que era la titular del equipo fiscal número 5, y por disposición de procuración se va a incorporar a los equipos fiscales de temática de género el futuro fiscal número 5 que está designado por el Consejo de la Magistratura. Es decir, que una vez que esté designado el fiscal número 5, se incorporará a la terna que actualmente componemos nosotros los equipos 4, 9 y 11. Esto es un reflejo de la cantidad de denuncias y de trabajo que estamos teniendo, a lo cual por ahí no estamos pudiendo llegar a la respuesta que para los casos graves en especial están necesitando y están requiriendo. No me acuerdo bien los números, pero inclusive nosotros como equipo fiscal de género, nosotros 3, estamos recibiendo más expedientes a través del año que los otros equipos fiscales restantes. Es decir, que la demanda es mucha, se hace lo humanamente posible, la verdad. Yo la verdad que siempre agradezco al equipo que yo tengo de trabajo, porque como siempre digo, el fiscal puede ser la cabeza del juzgado, del tribunal, pero sin el equipo humano atrás, la verdad que no se podría alcanzar ninguno de los objetivos que uno por ahí lo proyecta. Así que, bueno, básicamente esa es la modalidad de trabajo, como nos venimos desarrollando, y lo dejo acá al cargo del doctor de la MEA para que también explique un poco cómo viene trabajando a raíz de toda esta pandemia de público conocimiento, y estoy a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer al final de su exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, bueno, agradecer la invitación a participar de esta charla sobre violencia familiar y de género, a los organizadores del Ateneo de Estudios Procesales del Chaco y a la Asociación de Magistrados de la Provincia del Chaco.
Y bueno, voy a aprovechar para explicar brevemente algunas cuestiones relativas al juzgado de paz y falta del barrio Huiraldes, que ha cumplido 10 años de funcionamiento. Lo primero porque, a pesar de que ya son bastante, 10 años, todavía hay dependencias del Estado, distintas dependencias que ignoran cuál es la jurisdicción nuestra. Nuestra jurisdicción arranca en la avenida Alberdi hasta la avenida España, que nos separa de Barranqueras, y desde las vías del ferrocarril hasta el río Salado en el sur. Como verán, a pesar de que se denomine Juzgado de Paz y Falta del barrio Huiraldes, en el barrio Huiraldes está la sede, pero la jurisdicción va desde el centro hasta Barranqueras, y un área rural muy extensa también forma parte de nuestra jurisdicción. En esa jurisdicción, nosotros recibimos, por ejemplo, el año pasado, 2.100 expedientes de faltas y unos 300 expedientes de justicia de paz. Eso está a cargo de la Secretaría de Falta, la doctora Rocío González, con 3 proveyentes, y la Secretaría de Paz, la doctora Paola Sarazúa, con 1 proveyente. Para las 2.400 causas que ingresan de promedio. Una cantidad significativa de las causas de falta, que ya son el 85% de los expedientes del juzgado, una cantidad significativa se refiere a cuestiones de violencia contra la mujer o violencia familiar. Entonces, yo, más que hablar del procedimiento, que voy a referirme a algunas cuestiones, es decir, brevemente, el procedimiento en la justicia de falta se puede iniciar porque la policía eleve un expediente policial debido a una actuación de la policía, donde ya ha intervenido a raíz de que fue alertada por vecinos, por las víctimas, o por una denuncia de la víctima o de familiares de las víctimas, que la pueden hacer tanto en la policía como en el juzgado. Entonces el código permite las 2 vías de ingreso. Nosotros, cuando recibimos una denuncia, si hay elementos suficientes en la denuncia para dar los pasos siguientes en la formación de un proceso contravencional, lo hacemos, y si no están dados los elementos suficientes, porque faltan datos, que es bastante común, entonces citamos a la denunciante, a la persona denunciante, para que amplíe esos datos y nos brinde mayores precisiones sobre el domicilio de los denunciados, o el nombre completo de los denunciados, etc. Y así citamos, dependiendo de la cuestión, como imputado a la persona denunciada. Por el contrario, si ya hubo una actuación policial, muchas veces ya hay una persona detenida o demorada, y la policía, en ese caso, por orden nuestra, digamos, del juzgado, ya para que la persona que está detenida ya conozca por qué está detenida, la propia policía labra el acta contravencional, que es el acta de imputación, digamos, y se lo cita a declarar como imputado en el juzgado. Eso vale para cualquier tipo de contravención. Lo mismo es para si la contravención tiene que ver con malos tratos familiares o las violencias que se ejercen en el ámbito doméstico. Eso es indiferente, digamos, siempre el procedimiento es el mismo. Cuando la persona viene a declarar como imputado, ahí es el momento de ejercer su defensa, que la puede hacer o no acompañado de un letrado patrocinante. Puede requerir, si no puede pagar de su bolsillo un letrado patrocinante, puede requerir el auxilio de la Defensoría Barrial, que funciona a la vuelta del juzgado, 15, 20 metros, y eso le da la garantía de su derecho de defensa.
Justamente se hace un acta de defensa donde la persona puede abstenerse a declarar o no, como en cualquier otra contravención, y de acuerdo a las pruebas que se hayan aportado, testimoniales, etcétera, se procede finalmente con el llamado a sentencia y la sentencia. Es decir, nuestros expedientes son muy cortos, muy breves, y no tienen prácticamente problemas procesales. Los problemas no son procesales. Los problemas son de la inadecuada tipificación que hay de los temas. Es decir, hablamos de violencia familiar y violencia de género, o violencia contra la mujer. Nosotros lo que tenemos tipificado en el Código de Falta de la Provincia del Chaco, en el artículo 68, que lleva el título de malos tratos, son malos tratos en el grupo familiar. Con lo cual nos agota las posibilidades de violencia contra la mujer solo por reducirlo al ámbito familiar. Tampoco habla exclusivamente de la mujer, porque puede ser de hermano a hermano, de hermano a tío, de tío al abuelo, etc. Es decir, parte del grupo familiar. El grupo familiar presente o pasado, porque puede ser ya no conviviente, o sea que tampoco se reduce al ámbito doméstico. Pero el problema de tipificación viene con la cuestión de los grados de las situaciones que uno está queriendo establecer, si son conductas sancionadas por el derecho o no son sancionadas por el derecho. ¿Y qué es lo que nos separa a la falta del delito? Entonces, el artículo 68 habla de malos tratos u hostigamiento físico o psíquico. Y el hostigamiento ya nos da una idea de una insistencia en el acto, en la conducta del agresor. Pero cualquier mujer que me está escuchando va a decir, ¿pero qué? Yo tengo que soportar, ¿qué número de cachetada tengo que soportar para que se transforme en una contravención? Para mí con la primera. ¿Cómo se gradúa eso? Es decir, nosotros tenemos una graduación de la pena, pero el primer problema que tenemos antes de saber qué pena vamos a aplicar es si se ha cometido o no la contravención. Entonces hay problemas en la descripción, que es la tipificación de la conducta contravencional. Hay problemas con la descripción notorios, digamos. Y por eso hace que a veces fracase el sistema. Todo lo que estoy diciendo, y es justamente algo de lo que quería hacer, es polemizar, es decir, polemizar con la actividad misma del juzgado, polemizar con la legislación que tenemos, para que se vean las dificultades que hay a la hora de resolver esto y por qué motivo, en los casos extremos como el femicidio, se embaten récords todos los años cuando cada vez hay más legislación sobre el tema y cada vez hay más oficinas dedicadas al tema y sin embargo se baten récords de femicidio año a año. Entonces, por ejemplo, en la Ley Nacional de Protección Integral de la Mujer, cuando se habla de qué es la violencia, en algún momento dado se dice, pero basada desigualdad de poder. Basada en la desigualdad de poder. Y si no hay desigualdad de poder, porque tenemos que suponer que la frase está puesta con algún sentido. Si dijéramos, bueno, pero ya de por sí el hombre está en una situación de desigualdad porque al ser hombre es más fuerte, etc. Bueno, pero si eso es lo natural, ¿para qué se puso? ¿Para qué se puso? Es decir, a veces en la tipificación se resuelven los problemas y a veces se complican las cuestiones, porque hay que empezar a discutir ¿y qué quiere decir la desigualdad de poder? ¿Cuándo hay desigualdad de poder? Entonces yo le invento un ejemplo, ¿no? Un adolescente, delgadito, flaquito, que no impresiona demasiado poderoso, que no tiene vínculo con nadie con la que se atraviesa por la calle, pero en cada esquina le pega a una mujer. ¿Hay una relación de desigualdad de poder? ¿Hay violencia? Sí. ¿Está basada en una desigualdad de poder? Y tal vez no. Y a veces le doy un ejemplo de una complicación superior todavía. Le voy a citar una legislación extranjera, que es la ley
de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre el mismo tema de violencia. Cualquier acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación. O sea, miren la cantidad de cosas que hay que establecer para poder llegar a un resultado concreto en la tipificación y si ha producido o no la contravención o el delito. Bueno, entonces, tenemos ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque yo creo que en el caso del Código de Falta de la provincia del Chaco, el párrafo antiguo, digamos, contemplaba el malos tratos en el ámbito familiar. Con el correr del tiempo y al haber ido evolucionando los conceptos que tenemos sobre grupos familiares, etcétera, se han ido haciendo agregados, se le han incluido en el mismo artículo 68 la posibilidad de dictar ciertas medidas cautelares, entre las que no se encuentra la exclusión de hogar. No se encuentra la exclusión de hogar. Se han ido agregando cosas, pero no se ha elaborado mejor el concepto. No se ha elaborado mejor el concepto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, al no elaborarse bien el concepto, se introducen tal vez cosas que confunden. Por ejemplo, nosotros tenemos vedado en el artículo 37 la conciliación, tenemos vedado la conciliación en caso de violencia familiar o de género. Así dice el artículo. Pero la ley en ningún lado habla de violencia de género. No está definido el género en nuestro Código de Faltas. Tenemos el artículo 68, malos tratos. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué está vedado? Y justamente porque, ¿cómo vamos a citar a conciliar a gente que está uno en una situación que está dominando al otro? Y ahí está el tema de los grados, porque cuando si hay tal grado de dominación que una persona no puede ni siquiera conversar en una sala de audiencias delante de un juez con la otra persona, ¿no estaríamos ya en presencia de una situación que es más que falta es un delito? Cuando alguien tiene tal grado de sometimiento psicológico que le impide desarrollar plenamente su vida, etcétera, etcétera, como describe la ley de protección integral de la mujer. Bueno, yo siempre he observado de que soy juez de paz y faltas, el problema referido a una innumerable cantidad de contravenciones. El ruido molesto, uno dice, bueno, ¿cuál es la relevancia del ruido molesto en la sociedad? Bueno, pero hay problemas de ruido molesto que han terminado los tiros. Los casos extremos sirven justamente para tomar conciencia de ciertas cuestiones, ¿no? Hubo un caso hace unos años atrás en la provincia de Buenos Aires de dos familias vecinas que se peleaban porque ladraban los perros. Y era una vez y otra vez, y denunciarse uno al otro, porque a una le molesta que ladren los perros, a la otra le molesta que venga y le insulte porque ladran los perros, etc. Hasta que en la quinta oportunidad golpeó la puerta porque ladran los perros y la que abrió le vació un cargador, la mató. Entonces, la contravención tiene una gran contradicción en sí misma, que es algo que siempre conversamos en el juzgado con la secretaria, con el personal del juzgado. Puede ser ínfima y de golpe transformarse en una tragedia. Cuando se transformó en una tragedia dejó de ser contravención, ya es un delito, pero la justicia no ha logrado intervenir para evitar que progrese de contravención a delito. Y lo mismo pasa en la violencia de género. Por ejemplo, el caso ese de la docente, creo que era de Córdoba, no me acuerdo exactamente bien, que tenía una persona que la seguía, y al quinto año de eso la mató. Entonces, es muy común escuchar, hice 5 o 6 denuncias, y la justicia no escuchó mis denuncias. Y a veces yo que leo las denuncias, todas las denuncias que llegan, a veces uno dice, pero ¿qué está denunciando? Esto es una cuestión insignificante. Y ya si uno lee el Código de Falta dice maltrato. ¿Y qué es el maltrato? ¿Qué grado? ¿Hasta dónde es un grito, una discusión? Lógicamente, si hay violencia física está muy fácil. Si hay violencia física es más fácil. Pero a veces esa violencia física no deja huellas.
Entonces ocurre que la fiscalía dice, no, no es un problema penal, es un problema de jugado de faltas. Y entre que va el juego de paz, que va el juego de falta, etcétera, etcétera, ahí a veces ocurrió la tragedia, o aunque no ocurrió, la gente se siente desamparada. Entonces, tenemos el otro problema en relación a la tipificación, que es la siguiente. Cuando uno considera que una conducta es más grave que otra conducta, el método tradicional es sancionarla con una pena mayor. Sancionarla con una pena mayor. Esto, vieron que siempre hay discusiones sobre si aumentar las penas o no aumentar las penas, si eso es beneficioso o no, pero es nuestro método tradicional. Porque el robo tiene el hurto tiene una condena y el robo tiene otra condena, porque se ejerce violencia, porque el homicidio tiene otra, y bueno, va variando, a medida que varía la conducta, la gravedad de la conducta, también varía la pena. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, las lesiones, las más simples del Código Penal, si son cometidas en las circunstancias del artículo 80, la primera de esas circunstancias es a descendientes, ascendientes, cónyuge, el conviviente, etc., hay un agravamiento de la pena. Suena lógico, ¿no es cierto? Suena lógico. Bueno, el Código de Faltas, en el artículo 68, para malos tratos al grupo familiar, prevé una pena de arresto de 30 días o una pena alternativa de 6 remuneraciones. Y en el artículo 60, inciso B, donde está contemplada la agresión a cualquier persona, no del grupo familiar, tiene una pena de arresto de 30 días o alternativamente una multa de 6 remuneraciones. O sea, exactamente igual. Es decir, pegarle al vecino es exactamente igual que pegarle a la esposa, para el Código de Faltas. O sea, hay un problema ahí. No es más grave, es lo mismo. A veces incluso pasan cosas, aprovecho para decirlo, el artículo 68 bis contempla la agresión al personal de salud. Y en ese caso es 30 días o 2 salarios mínimos de multa, o sea, más chico, más leve. O sea, si yo le pego al médico en la vereda, es una sanción. Si le pego dentro del hospital porque no me atendió y yo me impacienté, etc., en vez de ser más grave, es más leve. Bueno, entonces hay problemas de tipificación, hay problemas de descripción exacta de la conducta. ¿Hasta dónde la agresión puede ser considerada una contravención y hasta dónde no tendríamos que empezar a considerarlo un delito, aunque no haya lesiones físicas y aunque no se haya llegado al homicidio? Bueno, entonces, en esas reflexiones y en los problemas prácticos que tenemos operativos, es decir, yo aproveché a describir qué personal contamos para la cantidad de causas, claramente se ve que uno de los problemas es la imposibilidad de abordar todas las cuestiones que se nos plantean al tiempo que la gente necesita. Y eso se ve reflejado en una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, está la ley que permite el uso del botón antipánico. Al tiempo muchos no funcionan, nos han dicho las usuarias del botón antipánico. A veces no están capacitadas ellas mismas para mantenerlo en funcionamiento, se les descargan las baterías, etc. No siempre los devuelven, no siempre se recuperan, y entonces no lo pueden usar otras personas. Y mientras tanto hay faltantes, hasta que se logra comprar nuevamente, etc. Entonces hay un conjunto de circunstancias que no se pueden resolver si no es con más recursos. Ahora, si no resolvemos el problema básico de por qué se reproduce la violencia, nunca nos van a alcanzar los recursos. Es decir, siempre vamos a estar detrás de la cantidad de hechos que se produce. Y ese es el tema de reflexionar. Perdón, Luis, te comento una pregunta en el chat, donde
según Gustavo lo tenía ahí, acá dice, ¿cómo se actúa en justicia de falta cuando denunció por violencia o malos tratos es alcohólico o adicto? Bueno. Repetida para todo el auditorio. Sí, me están preguntando cómo actúa la justicia de paz y falta cuando el agresor es alcohólico o adicto. Bueno, acá también, acá intervienen varias cuestiones, ¿no? Dentro de las dificultades que tenemos en razón de la carencia de recursos, está también a veces la carencia de recursos legales para ciertas situaciones. Ustedes saben que la ley de salud mental contiene un artículo, uno solo, donde dice que a las adicciones, a las políticas sobre adicciones se le aplicarán las mismas normas políticas que a la salud mental, que las políticas de salud mental. De lo que parece seguirse que adicción y salud mental son la misma cosa, cuando claramente no es la misma cosa. Y no hay una ley sobre adicciones. Hay una ley sobre adicciones, sobre adictos y sobre la situación de los adictos. Que en determinados casos, con el agravamiento de sus adicciones, llega a constituirse un trastorno de salud mental, pero no siempre, o no necesariamente. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos, de estas contradicciones de las que estoy hablando, es que tenemos principios que se contraponen, y tenemos que resolver las cuestiones en el marco de principios que se contraponen. Un principio del derecho penal, pero que también se aplica en lo contradiccional, es el indubio pro reo. El indubio pro reo. Pero la violencia pero la mujer, voy a hacer un uso abusivo de una sentencia de la Corte Suprema, que hablando del trabajador dijo que el trabajador es un sujeto de tutela preferente. Evidentemente, si hay una ley de protección integral de la mujer es un sujeto de tutela preferente. Entonces, no obstante que el agresor esté en una situación que a lo mejor no puede manejar y es más fuerte que él mismo, que es el tema de la adicción o el alcoholismo, eso no quiere decir que la mujer tenga que soportarlo. Entonces, una cosa es resolver el problema práctico, operativo del adicto o el alcohólico, y otra cosa es el resolver el problema práctico de la violencia contra la mujer. Nosotros, como está dentro de nuestras posibilidades por otro articulado del Código de Faltas, siempre damos la posibilidad que la persona elija un tratamiento. Siempre damos la posibilidad de que elija un tratamiento. Cuando alguien ha producido violencia, como esta o de cualquier otro ámbito, y ya nos informa la policía que al detenerlo resultaba que es un alcohólico o que está bajo influencia de alguna droga en ese momento, cuando son alteraciones graves, la directiva es que primero no es que se lo libera por la situación grave, sino que tiene que ir a los servicios correspondientes de, ya sea salud mental del Hospital Perrando, o similar, digamos, para atender a esa situación. Pero lo cual no quita, desde el punto de vista de su procesamiento como agresor, que eso pueda quedar inhibido por el hecho del alcoholismo o la adicción. No, eso no es así. Eso que suena son ya las preguntas para... Lo que pasa es que como no sé si son para mí o para todos... Es la única pregunta que estaba... Bueno, entonces, yo creo que nuestros legisladores tendrían que, así como el Poder Judicial tiene que hacer un esfuerzo superior para resolver en tiempo y más eficazmente las causas que son sometidas, los procesos que tienen los juzgados, creo también que el Poder Legislativo tendría que hacer un esfuerzo mayor y apoyándose en un equipo interdisciplinario, porque este es un tema complejo. Es necesario que, por ejemplo, definir las cuestiones psicológicas, es muy difícil. Nosotros hemos tenido casos
de personas que por los informes del equipo del asistente social en una época y después del equipo interdisciplinario, prácticamente eran personas sometidas casi a esclavitud. Entonces, por eso digo que, ¿por qué se va a tomar eso como contravencional? Solo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el grado que separa una cosa de la otra? Eso tiene que ser mejor definido. Por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver, cuando voy a hacer un mea culpa, ¿no? Es decir, cuando el Poder Judicial nos abruma la cantidad de causas, empezamos con un tema de, bueno, ¿a quién le toca hacer esto? No, esto lo tiene que hacer tal fiscalía, no, esto lo tiene que hacer los juegos de falta, no, esto lo tiene que resolver el juego de familia. Bueno, el Código Procesal de Familia reitera el concepto de que la violencia familiar es una competencia exclusiva de los juegos de familia. Y los juzgados pero también se dice que los jueces, y nuestro propio Código de Falta lo dice, y la Ley Orgánica de Justicia de Paz también lo dice, podemos tomar medidas y remitir dentro de las 48 horas al juez de familia. Bueno, pero acá el doctor Lugari ya ha dicho, cuando eso ocurre, ya el juzgado de familia ya no tiene mayor intervención que hacer. Entonces, uno dice, bueno, pero entonces, ¿quién va a ser? Si la medida consiste por ejemplo, la exclusión de hogar, tenemos que tramitarla hasta su finalización, que no es una cosa de 48 horas, porque es una medida extrema excluir a una persona del hogar. Entonces, llegado a ese punto, debemos de tramitar todo eso y después se remite, pero solo para que se archive en un juego de familia, no tiene mayor sentido. Esto yo creo que es una cosa a revisar. Sinceramente creo, que los juzgados de paz y faltas, no hablo del Huiralde, sino de los lugares más pequeños de la provincia, por la carencia de medios cercanos, de médicos, de equipos interdisciplinarios, etc., cuando los casos que tienen que resolver son de una complejidad que exceden las capacidades de un juzgado de paz y faltas. Y por eso entiendo que es correcto que el tema lo resuelvan los juzgados de familia. Si eso, al aumentar la cantidad de casos, requiere que los juzgados de familia sean reforzados en esa tarea, y bueno, tal vez sea esa una de las vías. Pero todo tiene que ver con los recursos del Estado, que evidentemente son escasos o no alcanzan. Bueno, no sé, ¿le parece bien empezar la... Bueno, no, tal tu cierre. Bueno, muchísimas gracias a los 4 expositores, la verdad que se lucieron, estuvo muy clara, había mucha claridad en las exposiciones y aprendimos muchísimo de distintas áreas. Le agradezco a todas las personas presentes a través del Zoom, así que nos volveríamos a encontrar en la próxima capacitación que ya vamos a anunciar. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.